Es un gusto saludarte de nuevo y en este devocional quiero compartirte el tema Lo que no hago y debería hacer. Está basado en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4 y versículo 7, que dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Este tema puede estar enfocado a varios aspectos de la vida: estudio, trabajo, familia, vida espiritual, entre otros. Sin embargo, en esta ocasión quiero enfatizar el trabajo más noble, sublime y necesario de todo cristiano piadoso: la oración. Orar no debe ser solo un pensamiento, un deseo, un anhelo, una necesidad, una carga o un decir. Orar lo debe ser todo: tu acción, tu hacer, tu vida. En el contexto de lo que Pedro expresa sobre la oración en este capítulo 4, el versículo 1 inicia haciendo mención de los padecimientos de Cristo y cómo también los cristianos debemos de mentalizarnos que vamos a atravesar por pruebas. Eso nos indica que debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios y sufrir si fuera necesario. Todo pecado pierde poder sobre nosotros cuando en medio del sufrimiento nos concentramos en Cristo y en su voluntad. Como siempre, cuando atravesamos pruebas, dolor y tristeza, es cuando sale a relucir lo que realmente hay en nuestro corazón. Dios está formando nuestro carácter. Está enfocado en que desarrollemos valores cristianos. Como siempre digo, ¿quieres saber cómo es realmente alguien? Míralo en momentos de tensión, pruebas y dolor. Allí verás lo que realmente hay en su corazón. Por eso es importante permanecer en oración. El versículo 2 deja entrever grandes verdades en relación a la oración. En primer lugar, ya no debemos vivir para complacer a nuestra carne, a nuestro ego, a nuestro yo, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿A cuántas personas les gusta estar en la palestra de toda actividad? Es fácil vivir para gratificar a la carne y deleitarse en placeres egoístas y malsanos, pero con todo ello no se agrada a Dios. El tiempo presente requiere que vivamos para Dios en oración. El mejor y gran privilegio que tienes no es estar en escenarios grandes y ser reconocido. Tu gran privilegio es que puedes comunicarte con Dios en la intimidad de tu vida. Recordemos lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 6 y versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mucho se ha gratificado a la carne para seguir en la vanagloria de la vida. Por eso Pedro dice en su primera carta, el capítulo 4 y versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Las prioridades de un cristiano nacido de nuevo han cambiado y van en dirección opuestas de lo que satisface a la carne. Ahora su delicia está en deleitarse en su Dios en oración. Esa es la madurez que Cristo está desarrollando en tu vida, que derrotes a tu yo y que vivas para glorificar a Dios siendo fiel. Y cuando logras esto,
aunque Él te lleve a grandes escenarios o a lugares donde puedas testificar y hablar a mucha gente sobre el amor y la gracia de Cristo, porque dependes de Dios en oración, aún allí permanecerás sumido en ese lugar secreto donde tu Padre te escuchará y te seguirá recompensando en público. Y por último, Pedro lanza el desafío y expresa en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ser sobrio implica un estado de moderación en palabras, en comportamiento. Y este se enlaza muy bien con la gran realidad. El fin de todas las cosas se acerca. Eso nos dice, debemos vivir con la expectativa de que Cristo viene, estar listo para encontrarse con Él. ¿Y cómo se logra eso? Únicamente en oración. Aunque la realidad sea otra, aquellas palabras, estoy orando por usted, a veces son falaces. No deben ser falaces, deben ser certeras. Eso es lo que no se hace y debería hacer constantemente. Orar como nuestro deber diario, como nuestro actuar constante, una vida de oración continua. Un gran predicador inglés llamado Charles Spurgeon dio una definición sobre la oración. Él dijo, la oración es el delgado nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. Imagínense qué gran privilegio y responsabilidad tenemos al orar y al desafiar a otros a hacerlo. Otro gran predicador y escritor de libros llamado E.M. Bones dijo sobre la oración es el contacto del alma viviente con Dios. En la oración, Dios se inclina para tocar suavemente al hombre, para bendecirlo e incluir todo lo que Él pueda planear o el ser humano pueda necesitar. Qué gran privilegio tenemos al orar. Cuando te acercas a Dios, tienes todas las posibilidades frente a ti. Por eso el tema de este devocional es lo que no hago y debería hacer. ¿Cuánto necesitamos orar? Siempre diré que lo más difícil en la vida cristiana no es predicar, no es cantar, no es hacer un servicio en la obra de Dios. Lo más difícil es orar. Si la iglesia fuera una iglesia de oración, el mundo ya hubiera sido impactado con hombres y mujeres llenos del poder de Dios que oran constantemente. Muchos cristianos fueran sensibles a la voz de Dios, al sentir de Dios, pero por falta de oración, muchos cristianos han vivido en derrota. Hoy quiero animarte, como decía al principio, orar no debe ser solo un pensamiento, un deseo, un anhelo, una necesidad, una carga o un decir. Orar lo debe ser todo, tu acción, tu hacer, tu vida. Únete al mover de Dios en oración. Lleva a tu familia, a tu hogar, a tu matrimonio,
una vida de oración que traiga grandes beneficios. Cuando te mantienes en oración, te mantienes con la mente de Cristo y puedes estar sensible a la voz de Dios en su palabra y en todo lo que observas, en todo lo que sientes. Puedes tener el sentir de Cristo en tu vida. Amemos la oración como nuestro mayor y más grande recurso. Vivamos una vida de oración. Quiero invitarte a que te unas conmigo en este momento de oración. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, hoy reconocemos nuestra necesidad de ti. Necesitamos ser un pueblo que vive en oración constante. No somos nada, no tenemos la fuerza, no tenemos las capacidades si no oramos. Por eso ahora nos acercamos a ti para decirte, te necesitamos. Pon en nuestro corazón ese sentir tan grande y que se haga una realidad en acciones, en hechos. Oh Señor, levántanos como una iglesia de oración y que nuestra oración remueva corazones, quebrante vidas, destruya las fuerzas contrarias y disipen todo temor. Te damos gracias porque podemos orar, porque podemos clamar delante de tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.